Si sos profesional de salud, que trabajás en consultorio, que trabajás de forma independiente, pero que estás sintiendo que no estás creciendo, este video tal vez te incomode un poco, pero seguramente también te va a ordenar mucho. Quiero que sepas algo que si aún no lo sabes, es importante que sepas. Cuando sos profesional independiente en salud, no es atender pacientes lo único que tenés que hacer. Aunque así nos hayan formado, eso es lo que hayamos aprendido, en realidad, cuando trabajamos de forma independiente, lo que estamos haciendo es construir un negocio. Y cuando eso no podemos verlo así, es cuando empiezan a aparecer todos los problemas que solemos tener. Pacientes que cancelan, procesos interrumpidos, ingresos que no son suficientes. Y lo peor de todo es que siempre le terminamos echando la culpa a los pacientes, que no adhieren, que no les interesa lo que hacemos. Y creo que acá es donde está el mayor problema que solemos tener. Salimos de la universidad sabiendo de nuestra profesión y esto que te decía hace un rato, entonces creemos que porque sabemos de lo nuestro, tenemos conocimiento técnico, sabemos atender, entonces sabemos emprender. O tal vez ni siquiera nos damos cuenta que trabajar de forma independiente es emprender y que, como te decía recién, emprender es tener un negocio. Y ojo con la palabra negocio, porque sé que muchas veces hace como ruido, genera esa sensación de que no es ético, de que no es honesto. Y si nos vamos a la definición técnica, la RAE nos dice que negocio es ocupación, quehacer, trabajo. En definitiva, tener un negocio es tener un trabajo. El problema principal es que si no asumís que estás teniendo un negocio, no lo vas a gestionar como tal. Entonces lo que pasa es esto que decíamos hace un rato, que no crecemos y no sabemos por qué no estamos creciendo, que no sabemos por qué las cosas no funcionan o no salen, fundamentalmente porque estamos hace años estancados con los mismos ingresos, hagamos lo que hagamos, que todo lo que intentamos hacer al final no termina funcionando porque no estamos operando desde el lugar de negocio, estamos improvisando constantemente. Y esto es lo que les pasa a mis clientas cuando llegan, cuando ingresan al proceso de la reingeniería de la pediatría sostenible. Vienen de hace años con la agenda llena de pacientes, intentando diferentes estrategias para ver si pueden lograr más ingresos, pero generalmente lo que les pasa, lo que me dicen es que para lograr más ingresos tienen que trabajar más horas y que esa cantidad de horas que trabajan no les permite tener la vida que quieren, porque no pueden compartir tiempo con sus hijos, con su familia, tiempo de ocio, están totalmente saturadas, llegan buscando cómo reinventarse, cómo armar un sistema que les permita vivir su profesión desde otro lugar. Entonces acá empezamos a trabajar justamente en cómo construir eso que ellas saben en un negocio rentable, a partir de una metodología que les dé a los pacientes resultados excelentes, pero sin que ellas tengan que trabajar más horas. Por lo general, lo que sucede en el armado de estos sistemas es que trabajan menos horas y además aumentan notablemente sus ingresos. Y realmente es increíble cómo a partir de este trabajo, que por supuesto también está atravesado por todo un cambio de mentalidad, donde tienen que empezar a entender que es importante construir un negocio, todas esas creencias que a veces traemos sobre cómo aumentar precios, sobre cómo voy a tener un negocio, esto que decía recién, sobre que no seamos poco éticos en salud. Bueno, trabajamos un montón toda la mentalidad y todo el proceso. Ten en cuenta que el negocio es como una mesa que se sostiene de 4 patas. La primera es la pata financiera y es la que tiene que ver con los números, con los costos, con la rentabilidad. Y tal vez es una de las más difíciles de entender para los que somos profesionales de salud. El otro día, hablando con una profesional de salud, haciendo cuentas, nos dimos cuenta que al final estaba ganando 5.000 pesos por paciente. Y ella me decía, la verdad, nunca me puse a hacer este cálculo. Dentro de mi sistema, una de las primeras cosas que hacemos es detectar cuántas horas estás trabajando y cuánto es el valor real de tu hora. Así que si todavía no lo hiciste, te invito a que hagas ese cálculo y seguramente te vas a sorprender. Porque ahí tenés una realidad. Primero mira de frente cuál es tu realidad y después fíjate qué tenés que hacer para salir de ahí. Porque no necesitas trabajar más horas. Lo que necesitas es que las horas que trabajas o seguramente menos horas te den mayor rentabilidad. Por eso es muy importante entender esta pata financiera. Otra de las patas es la pata operativa, que es cómo estás entregando tu sistema, cómo es tu servicio, cómo es tu seguimiento. Y acá entra el mayor problema que tenemos.
Entregamos sesiones 1 a 1 y eso no es rentable, no es escalable. Entonces, acá es donde la propuesta es empezar a pensar qué tipo de sistema queremos armar para lograr trabajar menos horas, aumentar nuestros ingresos y que los pacientes tengan resultados que vienen a buscar. Y esta pata es importante porque además de eso, nosotros tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que actualizarlo, tenemos que estar en constante evaluación de lo que vamos haciendo. Entonces, no la podemos descuidar, no es que armo un sistema y listo, sino que necesito primero armar el sistema y luego con el tiempo seguir sosteniéndolo y revisándolo, evaluándolo para ir haciéndole mejoras según los resultados que van teniendo. El problema cuál es? Es que como estamos todo el tiempo en el 1 a 1 yendo de un lado para el otro, no hay tiempo de revisar esta pata. Y ahí también es donde uno no puede ni siquiera pensar cómo hacer para mejorar, porque no hay tiempo de pensar, no hay creatividad, hay tal agotamiento que tampoco lo podemos lograr. Pero, insisto, es muy importante no descuidar esta pata. La tercera pata es la pata administrativa, que acá para nosotros es, por ejemplo, esto de la facturación, recordar los turnos, administrar los pagos. Bueno, esto también es importante porque además de ser profesionales de salud, somos administrativos. Si no tenemos a nadie que nos ayude en esta parte, lo tenemos que hacer nosotros y tampoco lo podemos descuidar. Y esto es solucionable, o no sé si es solucionable, pero más bien se puede como mejorar, optimizar, armando protocolos claros, por ejemplo, reglamentos de cuándo se paga, de qué pasa si se cancelan los turnos, porque esta pata a veces nos consume muchísima energía porque tenemos que estar recordando que nos tienen que pagar, tenemos que estar recordando los turnos. Si nos cancelan en el momento, perdimos el lugar, perdimos plata y eso también es algo sumamente importante y que pasa muchísimo. La otra vez, una de las clientas que entró al programa me dijo, vi tu anuncio el día que me habían cancelado 2 o 3 personas y que estaba totalmente frustrada de que me pase siempre lo mismo. Y esto es recontra común que pase. Entonces, armar protocolos claros, armar reglamentos, organizar la pata administrativa te va a ahorrar un montón de tiempo y seguramente optimice también los resultados de tu negocio. Y otra de las patas que es sumamente importante, que es la pata comercial, donde incluimos la comunicación, el marketing y las ventas. Yo sé que esta pata es súper complicada muchas veces para los profesionales de salud y que es más, algunos vienen y me dicen, tengo que mejorar el marketing porque no me llegan clientes, no me llegan pacientes. Pero cuando empezamos a ver, en realidad, el problema no está en el marketing, el problema está en que no tienen un servicio claro. Porque suponete que mejorás el marketing y te llegan más personas. Te van a llegar esas mismas personas que no sostienen los tratamientos, esas mismas personas que te cancelan en el último momento, esas personas que tenés que estar persiguiendo para que te paguen. Entonces, antes de la comunicación y el marketing, andate a la pata operativa. A ver, ¿cómo vas a diseñar tu sistema? Andate a la pata administrativa. ¿Qué protocolos vas a establecer? Y luego de tener eso claro, ahí sí, vamos a la comunicación, al marketing y las ventas. Fundamental. Algo que trabajamos mucho con las clientas del equipo es, chicas, hay que trabajar en la comunicación. Por eso, una de las fases de mi programa es esta, comunicación, marketing y ventas. No hay forma de llegar a las personas correctas si no comunico exactamente qué es lo que hago y de la forma adecuada. Ya sé, cuesta un montón, pero es algo que tenemos que hacer sí o sí. Hoy en el mundo en el que vivimos ya no es negociable no estar en las redes, no tener una marca personal. La marca personal es lo primero que trabajamos en mi sistema. ¿Cuál es tu recorrido? ¿Cuál es tu saber? ¿Cuál es tu experiencia? A partir de eso armamos la metodología de la que veníamos hablando y después empezamos a comunicar, a vender. Y también trabajamos en herramientas de venta, porque sé que eso cuesta muchísimo, pero tenemos que aprender a vender. Y en nuestro rubro, vender tiene que ver con poder ofrecer un servicio a las familias, a los pacientes, obviamente a cambio de dinero, porque de esto vivimos, pero te invito a quedarte con el concepto de que vender no es molestar, no es perseguir, no es incomodar. Vender es ayudar a otra persona. Pensá que esa persona, ese paciente, necesita transformar su vida, resolver un problema en su vida y sos vos la persona que lo puede ayudar. Para esto se hace un trabajo, porque sé que no es fácil. A mí me pasó también, tuve que hacer mucho trabajo de mentalidad para entender que no estaba molestando, sino que estaba ofreciendo un servicio que la otra persona necesita para, básicamente,
cambiar su vida, es un montón. Entonces, en todo el proceso también es importante ir trabajando en esa mentalidad que acompaña. Muchas veces queda como, ay no, como estaba armando un taller o como estaba diseñando una consulta o haciendo un curso, no tuve tiempo de ocuparme de las redes. Pero es que se te va a caer la mesa, como le digo a las chicas del equipo del programa, se te cae la mesa. Son 4 patas. Si desatendes una, se te cae la mesa. La idea es que lo puedas ir haciendo, si estás vos sola ahora, vos solo, y después, en la medida que se pueda, ir delegando. Pero antes de delegar, tenés que saber bien cómo funciona cada pata para delegar correctamente. Porque ahí viene otro tema que no nos vamos a meter ahora. Cuando uno delega, tiene que saber a quién y cómo delegar. No es te delego, chavo, encárgate vos. El otro día hablaba con una persona que me decía, yo delego las ventas porque no me gusta vender. Y no, ya sé, pero no es lo ideal. Antes de delegar las ventas, tenés que saber cómo es tu proceso de ventas, qué es lo que buscan tus pacientes, tus clientes, cómo le tenés que hablar, qué es lo que le tenés que preguntar. Y la verdad que nadie más que vos, dueña de tu negocio, sabes eso. Lo sabés una vez que empezaste a entrenarte y lo empezaste a construir. Pero imagínate delegar algo que ni vos sabés cómo es. No. Así que yo te recomiendo, tenete ahí estas 4 patas y empezá a trabajar las 4 patas. No sueltes ninguna, yo sé que es difícil, pero si realmente querés progresar y tener éxito en tu negocio como profesional de salud, esta es la forma. Como les vengo diciendo, estas 4 patas están atravesadas por una que es la mentalidad emprendedora. Las creencias que tengo, las habilidades que necesito desarrollar, lo que tengo que aprender. Todo eso construye la mesa completa. Y también algo muy importante es trabajar exactamente en tu planificación. Poder planificar trimestralmente, mensualmente y diariamente. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué estrategias vas a usar y qué acciones tenés que hacer para lograr esos objetivos? No es improvisar. Tener un negocio es responder a objetivos concretos y tener en cuenta estas 4 patas. ¿Es difícil? No sé, depende de cada uno. Lo que te quiero decir, sencillo no es, pero la verdad es que las cosas antes de ser fácil, por lo general siempre son difíciles, ¿no? Y aprender algo nuevo, y bueno, sí, aprender algo nuevo a veces es desafiante, pero qué interesante. Con todo esto, ¿qué te quiero decir? Que si hasta el día de hoy estás teniendo resultados que no son los que querés, pregúntate cómo te está yendo con todo esto. Pregúntate si efectivamente como profesional de salud estás pensando cómo es construir un negocio o simplemente estás atendiendo y en el mejor de los casos comunicando en redes cómo te va saliendo. Y acá me permito opinar sobre algo, por supuesto que es mi criterio, pero ojo a las personas que tienen agencias de marketing o que tienen community managers, en el sentido de dejarles toda la responsabilidad del contenido. Desde mi experiencia, eso no es lo ideal. Lo ideal es que vos como profesional puedas armar tu contenido y que en todo caso la persona de marketing o el community manager o la social media, lo que sea que tengas, pueda de alguna forma organizar ese contenido, hacer la planificación, pero no le dejes 100% el contenido porque nadie más que vos sabe lo que tu cliente, paciente realmente necesita. Te puede ayudar si vos no sabés cómo pensar algunas estrategias, cómo detectar, por ejemplo, cómo hablarle, eso sí. Pero una vez que vos tengas esa teoría, armá el contenido y después pueden ayudarte en el diseño, en la edición de Reels, esto que te decía, la planificación. No delegues 100% la comunicación. Aunque sea algo que tal vez no sepas cómo hacer o no te guste, te invito a interiorizarte un poco y en poder armar tu contenido. Conclusión, no sos vos, no son los pacientes. Seguramente el problema que estás teniendo es la estructura que estás sosteniendo hoy como negocio. Dicho todo esto, te invito a seguirme en el canal si todavía no me seguís. Voy subiendo videos de este tipo de contenidos, de trabajo de mentalidad emprendedora, de negocios en salud, mentorías y demás cuestiones. Así que suscríbete a mi canal, te espero ahí. Y si sentís que es tu momento, que estás decidida y que realmente querés dejar de improvisar como profesional de salud y querés construir un negocio sólido, sostenible, con todas estas patas, acompañada, guiada, orientada, bueno, abajo en la descripción del video te voy a dejar la info para que te comuniques conmigo. Gracias, nos vemos en el próximo video.